Hola a todos, mi nombre es Mónica Pardo y en conjunto con las doctoras del Portillo, Vélez y Zavala, realizaremos el estudio llamado Impacto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en la incidencia de miopía en adultos en un hospital en la ciudad de Bogotá. En esta presentación se abordará una introducción general al proyecto y luego se hablará de una pregunta de investigación, los objetivos, la metodología, los resultados esperados y las limitaciones principales del estudio. Empezando por la definición, la miopía es una patología de refracción ocular caracterizada por una disminución en la agudeza visual lejana. Esta es una patología con una alta carga epidemiológica. Según la OMS, actualmente hay 2.500 millones de personas con miopía. En solo Colombia, la prevalencia urbana es de 15,7%. Adicionalmente, se ha evidenciado que la incidencia está aumentando a tal punto que para el 2050 habrá una prevalencia mundial de más del 50% y una incidencia global de más del 66%. Teniendo esto en cuenta, es importante entender las consecuencias de la miopía. En primer lugar, la miopía no corregida es la principal causa de discapacidad visual y ceguera en países en vía de desarrollo. Secundario a esta discapacidad, el impacto socioeconómico de la miopía es alarmante, representando una pérdida anual del PIB de casi 10.000 millones de dólares en Latinoamérica y el Caribe en solo un año. Se han establecido tres factores causales. En primer lugar, hay una susceptibilidad multigénica. Segundo, se ha mostrado que el uso de pantallas electrónicas y trabajo de cerca pueden aumentar el riesgo de miopía con un OR de 2,1. Finalmente, la ausencia de tiempo al aire libre disminuye los estímulos de visión lejana que son protectores para la miopía. En conjunto, esto lleva a una estimulación del crecimiento del eje horizontal del ojo, lo cual resulta en una refracción de la imagen antes a la retina y así una distorsión de la misma. Ahora, la relación entre la pandemia y la miopía está asociada a las múltiples medidas tomadas por los gobiernos para disminuir los contagios. En Colombia, uno de los países con más cuarentena del mundo, hubo prohibición de salir por más de 5 meses. Durante este tiempo, las personas fueron obligadas a acogerse a la virtualidad, llevando a que más del 95% de los estudiantes de todos los niveles y trabajadores adaptaran medios de telecomunicación en su día a día. Esto, en conjunto con la prohibición de salir al aire libre, conllevó a un aumento repentino de los factores de riesgo modificables de la miopía, aumento de tiempo de trabajo de cerca y disminución de tiempo al aire libre. Por esto, los oftalmólogos se cuestionan si, como resultado de las medidas del gobierno, nos estamos enfrentando a múltiples pandemias, incluyendo una pandemia por miopía. Por esto, a futuro es importante entender el impacto que pueden tener los confinamientos en la salud oftalmológica. Esto permitiría proponer medidas alternativas para el control de contagios en lo que resta de esta pandemia y futuras pandemias. También permitiría desarrollar estrategias de educación a padres, educadores y empleadores para que se promuevan hábitos como aumento en la cantidad de recesos de trabajo y aumento en el tiempo desarrollando actividades que no requieran esfuerzos oculares. Finalmente, es importante caracterizar la población que se está miopizando para ofrecer medidas que disminuyan la progresión de la enfermedad y las consecuencias de discapacidad visual. Teniendo en cuenta lo anterior, como investigadoras nos indagamos cuál es el efecto del confinamiento durante la pandemia entre los 2020 y 2021 y la incidencia de efectos refractivos en personas en Bogotá entre los 15 y 40 años que consultan al servicio de oftalmología de la Fundación Santa Fe comparado con el mismo periodo del año anterior. Así, nuestro objetivo principal es determinar el cambio en incidencia de miopía en personas entre los 15 y 40 años de edad que consultan al servicio de oftalmología de la Santa Fe en los periodos entre el abril del 2020 y diciembre del 2021, comparado con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, tenemos como objetivos determinar la incidencia de miopía en pacientes entre los 15 y 40 años que consultan oftalmología en la fundación en las fechas ya mencionadas y también caracterizar la población con diagnóstico de no miopía posterior al confinamiento por la pandemia. El estudio es observacional, analítico, de cohortes. La primera cohorte será una cohorte retrospectiva de pacientes vistos entre abril del 2018 y diciembre del 2019. Este será considerado el grupo control. La segunda será una cohorte de pacientes vistos entre abril del 2020 y diciembre del 2021. Estos pacientes son los expuestos al confinamiento. Se incluirán pacientes entre los 15 y 40 años de edad con historia clínica previa en el servicio de oftalmología de la Santa Fe, valorados en el servicio de las fechas ya mencionadas. Se excluirán a los pacientes que tengan otras patologías refractivas, historias de trauma ocular, queratocono, glaucoma o ceguera, ya que en estos pacientes no es posible realizar un adecuado diagnóstico de la alteración refractiva. También se excluirán los pacientes en quienes no se haya realizado una dilatación cicloplégica con el fin de homogeneizar los criterios diagnósticos. Para la muestra se usó el método de Kelsey para calcular que se debe hacer dos cohortes de 413 pacientes cada una.
El muestreo se hará realizando las historias clínicas del servicio con una aleatorización previa de los números de las historias con el fin de mantener la anonimidad de los datos. Las historias se extraerán datos demográficos, estado refractivo y cualquier información oftalmológica relevante adicional. Los datos se ingresarán en la plataforma de Excel. La principal variable dependiente a estudiar es el diagnóstico de no de miopía, definida como un cambio en el equivalente esférico igual o mayor a una dioptría en al menos un ojo. La variable independiente principal es el periodo de diagnóstico de miopía, que se usará para definir en cuál cohorte entra cada paciente. También se evaluarán covariables incluyendo edad, sexo y ocupación. El análisis del proyecto se realizará usando la herramienta STATA y se usará una P de 0,05 para definir la significancia. En primer lugar, se hará una dicotomización de las variables para hacer un análisis categórico. Después se usará el programa para encontrar la incidencia en cada una de las cohortes. Luego, para realizar la comparación entre las incidencias de las dos cohortes, se realizará la prueba de hipótesis tipo Z, que permitirá calcular el riesgo relativo de desarrollo de miopía en los expuestos versus no expuestos. También se realizará una regresión logística multivariada para explorar las posibles asociaciones entre el diagnóstico de no miopía y edad, género u ocupación. En este estudio se plantea esperar un aumento estadísticamente significativo en la miopía posterior al confinamiento. Estos resultados se basan en el único estudio que se ha realizado desde el comienzo de la pandemia. Wang confirmó que un aumento en la prevalencia de miopía entre los niños entre 6 a 8 años en el año 2020, comparada en el 2015 y 2019, con un aumento en la prevalencia de hasta 15%. También se evidenció una miopización de la población de hasta 0,3 dioptrías en comparación a los años 2015 y 2019. En cuanto a los covariables, el mismo estudio mostró que no hay una diferencia significativa en los cambios de prevalencia en miopía entre el sexo masculino y el femenino. Y no hay información respecto a las ocupaciones, pero se espera que las ocupaciones con mayor trabajo de cerca tengan mayores incidencias, teniendo en cuenta que es un factor de riesgo establecido. El estudio planteado contará con algunas limitaciones inherentes al tipo de estudio. Primero, los investigadores no podrán intervenir en la toma de datos, de manera que no se podrá garantizar una unanimidad en el diagnóstico. También puede haber datos incompletos o inexactos que pueden alterar los resultados. Finalmente, el estudio permitirá evaluar una asociación entre los cambios de incidencia, pero no permitirá establecer una causalidad de estos cambios. Adicionalmente, hay limitaciones específicas. Primero, hay factores de riesgo de la enfermedad, como la susceptibilidad genética, la historia de tabaquismo y el estado socioeconómico, que no podrán ser analizados y podrían ser variables de confusión. También, el estudio permitirá estimar las incidencias en la fundación, pero no a nivel de la ciudad ni del país. Por esto, es importante realizar estudios posteriores. Muchas gracias por su atención y acá pueden encontrar la bibliografía.